El Titanic no debía hundirse. Esa idea no nació después de la tragedia. Existía antes de que el barco tocara el agua. Existía en los astilleros, en los periódicos, en la mente de quienes lo diseñaron y de quienes subieron a bordo convencidos de que viajaban en algo más que un barco. El Titanic era una promesa flotante, una declaración silenciosa de que la humanidad había alcanzado un nivel de dominio tecnológico capaz de imponerse incluso al océano. Pero cuando algo se presenta como infalible, surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando nadie contempla seriamente la posibilidad del error? Durante décadas, la historia oficial ha sido clara y aparentemente suficiente. Un barco choca contra un iceberg, el casco se abre, el agua entra, el Titanic se hunde. Caso cerrado. Sin embargo, cuando se observan los detalles con calma, cuando se dejan de lado las frases repetidas y se examinan las decisiones humanas, el relato empieza a mostrar fisuras. Porque el Titanic no se encontró con el iceberg por casualidad absoluta. Navegaba por una zona donde el hielo era conocido. Existían advertencias, existían mensajes, existían reportes. La pregunta no es si esos avisos existieron. La pregunta es cómo fueron interpretados y por quién. ¿Fueron considerados una amenaza real? ¿O se percibieron como simples inconvenientes en un viaje que se asumía seguro desde el inicio? El Titanic avanzaba a gran velocidad en aguas frías. No porque nadie supiera que el hielo era peligroso, sino porque el barco había sido concebido bajo una lógica distinta, la de la confianza. Confianza en el diseño, confianza en la tecnología, confianza en que, incluso si algo salía mal, habría tiempo suficiente para reaccionar. Pero la historia demuestra una y otra vez que la confianza excesiva no elimina el riesgo, solo lo disimula. El Titanic contaba con compartimentos estancos, una innovación destacada para su época. La idea era simple y tranquilizadora. Si uno se inundaba, los demás mantendrían el barco a flote. Lo que rara vez se explicaba al público era el límite real de ese sistema. ¿Cuántos compartimentos podían fallar antes de que el diseño dejara de ser eficaz? ¿Qué escenarios no habían sido probados? ¿Qué suposiciones se daban por seguras? ¿Se diseñó el Titanic para resistir cualquier impacto o solo aquellos que se consideraban probables? El choque con el iceberg no fue una explosión inmediata, no fue un desastre instantáneo, fue un daño progresivo, casi silencioso. Y ahí surge otra pregunta inquietante. Si el hundimiento no fue inmediato, ¿por qué la respuesta inicial fue tan lenta? Durante los primeros momentos, muchos pasajeros no comprendieron la gravedad de la situación. Algunos no fueron informados, otros no fueron tomados en serio. No porque alguien quisiera causar daño, sino porque aceptar la realidad implicaba admitir que la promesa había fallado. Los botes salvavidas son uno de los elementos más discutidos de la tragedia. Se ha dicho que eran insuficientes, y lo eran. Pero la pregunta más profunda es otra. ¿Por qué se consideró aceptable que lo fueran? La normativa de la época no exigía botes para todos. Pero las normas no existen en el vacío. Reflejan una mentalidad. Una mentalidad que asumía que un escenario como ese no ocurriría, que el barco no llegaría a necesitar todos los botes al mismo tiempo. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, no solo fallaron los sistemas físicos, fallaron los protocolos humanos. Muchos botes se lanzaron sin ocupar su capacidad máxima. Algunos partieron medio vacíos, no porque no hubiera personas que los necesitaran, sino porque el caos, la confusión y la falta de entrenamiento real tomaron el control. ¿Se había practicado un escenario así? ¿Se había imaginado realmente? ¿O una vez más, se había confiado en que nunca sería necesario?
A medida que el barco se inclinaba, las diferencias sociales se hicieron evidentes. El acceso a la información, a las cubiertas superiores, a los botes, no era igual para todos. Esto no implica necesariamente una conspiración organizada, pero sí plantea una realidad incómoda. En situaciones límite, las estructuras sociales no desaparecen, se intensifican. El océano no distingue clases, pero los seres humanos sí. Cuando el Titanic finalmente desapareció bajo el agua, dejó tras de sí más de 1.500 muertes y una narrativa oficial que buscó cerrar el capítulo lo antes posible. Las investigaciones se realizaron, los informes se redactaron, las conclusiones se publicaron. Pero como ocurre con muchas tragedias de gran escala, las preguntas más difíciles no siempre encontraron respuestas claras. ¿Se revisaron todas las decisiones? ¿Se asumieron todas las responsabilidades? ¿O se prefirió una explicación simple que permitiera seguir adelante? Con el paso del tiempo, el Titanic se convirtió en mito, en película, en símbolo. Pero los símbolos a veces ocultan más de lo que revelan. Cuando el pecio fue descubierto en el fondo del océano, décadas después, el mundo volvió a mirar al Titanic con asombro. Allí estaba, roto, silencioso. El estado del casco reabrió debates, reavivó dudas, planteó nuevas interpretaciones, no certezas, nunca certezas absolutas. Porque el océano guarda secretos, pero también los guarda la memoria humana. El Titanic no es solo una historia sobre un iceberg, es una historia sobre cómo tomamos decisiones bajo presión, sobre cómo interpretamos la información que no queremos escuchar, sobre cómo la confianza se convierte en ceguera. Tal vez el Titanic se hundió por una combinación de factores normales para su tiempo. Tal vez no hubo nada extraordinario. Tal vez fue simplemente una tragedia evitable que no se evitó. Pero si eso es cierto, entonces la pregunta más inquietante no es ¿qué pasó en 1912? La pregunta es ¿cuántas veces más hemos repetido el mismo patrón desde entonces, convencidos de que esta vez sí tenemos todo bajo control? El Titanic descansa en el fondo del océano, deteriorándose lentamente. No acusa, no explica, no responde. Solo permanece allí, recordándonos que incluso las más grandes promesas humanas pueden fallar, y que algunas preguntas, cuando se hunden, tardan generaciones en volver a la superficie.